Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Mujer Arte, el podcast. En este espacio donde exploramos todas las materias y las áreas concernientes al arte de ser humano. Y hoy con una invitada muy especial de la cual me siento muy orgullosa y es la profesora Alvis Rivas Yuste, quien ha sido maestra mía en el tema de constelaciones del espíritu. Y aquí hago énfasis en eso porque es algo muy especial de lo que nos va a hablar mejor ella en el día de hoy. Profesora Alvis, muy buenos días, bienvenida a este episodio de Mujer Arte. Hola Osiris, gracias infinitamente por esta invitación. Espero que todas las inquietudes y todas las dudas queden bastante bien aclaradas, ¿sí? Así va a ser. Pero mire, profesora, vamos a arrancar, como diríamos, por el comienzo. Vamos a arrancar a conocer quién es Alvis Rivas Yuste. ¿Cómo se define usted? Wow, yo me defino como una mujer feliz después de tantos años experimentando lo opuesto. Ahora estoy experimentando lo que es la felicidad. De verdad me siento muy bien. Y lo otro que también me define a mí es que soy docente. Soy maestra, docente, profesora desde muchísimos años. Y ese es siempre mi vocación. Y me encanta enseñar, me encanta ver cómo las personas se transforman a través del conocimiento. Para mí eso es maravilloso. Y se siente. Cada una de las clases que usted imparte, realmente nosotros como estudiantes podemos sentir, percibir el amor que le tiene a la docencia, a la enseñar. Esto es un arte, enseñar es todo un arte, ¿sí o no? Sí. Es un arte que se aprende en la medida en que se comparte la información. Estos días hablamos eso en clase, que siempre hay que estar pendiente del más lento para captar la información. El que tiene más dificultad para aprender. Ahí radica realmente el arte de la enseñanza. El que va más lento, el que tiene más dificultades para aprender, es el que te va dictando la maestría. Porque en base a esa persona tú tienes que estar siempre innovando y actualizando. ¿Sí? Qué hermoso. Me parece bello, pero también me surge entonces ahí una inquietud, profesora. ¿Ser docente es un don o es algo que sencillamente tú sales un día y dices, voy a ser profesora y me voy a estudiar para ser profesora? Muy buena la pregunta. Yo pienso, Osiris, que nosotros ya nacemos con esas capacidades, con la capacidad de enseñar, con la capacidad de sanar, con la capacidad de crear. Nosotros ya nacemos con eso. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra familia así lo requiere. ¿Sí? ¿Y sabes cómo llegué yo a esa conclusión? Cuando yo comienzo a trabajar como maestra, yo tendría como 14, 15 años. Y empecé a decirle a mi papá que yo quería trabajar enseñando a los niños. Y mi papá me hizo unos pupitres pequeños y empezamos a decir a los niños de por allá, a las mamás, y comenzaron a ir. Y ahí empecé yo como maestra. Y con los años comprendí que mi familia, el tema de la educación, no había sido
como muy bien tomado, o sea, no se tomaba como valioso. Educarse no era para mi familia en aquel momento algo necesario. Lo importante en aquel momento era trabajar, sobre todo trabajar en la tierra. Porque vengo de familias que fueron agricultores. Entonces, las muchachas crecían ya con la perspectiva de casarse, tener muchos hijos para que todos trabajaran en las tierras. Y los varones, también desde pequeños, bueno, prepararlos para la agricultura, para el trabajo de la agricultura. Entonces, que de repente alguien quiera hacer algo diferente, como estudiar, eso es cosa tan extraña. Y sobre todo porque eso implicaba, por ejemplo, en el caso de las mujeres que estudiaban, que iban a tener una independencia, que no convenía. Después con los años fue cuando yo me fui dando cuenta de ese detalle. Empecé yo a estudiar, estudié mi primaria, estudié mi bachillerato, y yo quería seguir estudiando en la universidad. Yo recuerdo que mi mamá, me decía que ella está bien, que ella me iba a colocar a estudiar, pero que si ella se daba cuenta que yo no lo estaba haciendo, se retiraba. Y ahí eso fue una parte para mí muy valiosa, porque eso me hizo a mí centrarme en qué era lo que yo quería estudiar. Ok, entonces, usted viene de una familia donde la educación no era muy importante y usted entiende ahora desde esta comprensión que es por eso que usted se vuelve o nace con el don de la educación. Exactamente. La familia necesita de las profesiones. Por eso es que llegas tú con esa lealtad. Y a mí me sucedió que, claro, la primera que aparentemente, creo que no hay otra referencia, que comenzó a estudiar fui yo. Y eso era muy extraño. Siempre había alguna opinión un poco dolorosa con respecto a las mujeres que estudiaban, a las mujeres que trabajaban. Sin embargo, yo seguía insistiendo. Sentí que a mí me correspondía abrir ese camino. Y mire, hasta la fecha. Y acá ya empezamos como a unir un poquito lo que veníamos presentando como la temática del día y que tiene que ver con las constelaciones del espíritu. Usted habla acá de lealtades, profesiones que necesita la familia para poder evolucionar, continuar avanzando y que son de alguna forma lealtades o mandatos, lealtades que tenemos hacia ellos o mandatos que recibimos. Entonces, vamos a empezar por definir qué son las constelaciones del espíritu. Pero tendríamos que hablar primero de las anteriores constelaciones. Muy bien, vamos ahí. Tranquemos. Claro, las que se llaman constelaciones familiares y que se llaman tradicionales. Bueno, las constelaciones familiares iniciaron con una filosofía de un psiquiatra muy importante que se llamó Jung. Jung comenzó a darse cuenta que los seres humanos, cuando llegaban a los grupos, su inconsciente no era individual, el inconsciente era el grupo. Quiere decir que el grupo ya estaba guardando una serie de informaciones y cuando nosotros llegamos, pues ya está ahí. El inconsciente no lo creo yo. El inconsciente es entregado por mi grupo. ¿Y qué es mi grupo? Mi familia, mi sociedad, mi comunidad, que ya tienen ese inconsciente una serie de mandatos a través de qué? De mitos, de leyendas, de patrones, de creencias. Y ya cuando tú llegas, eso está hecho. Y Jung, ¿por qué llega esto? Porque Jung le tocó también dentro de la sociedad abocarse e interesarse por aquellos aspectos que dentro de la sociedad estaban también prohibidos. Como que, como esas costumbres muy antiguas de los primeros pueblos. ¿Sí?
A él le llamó la atención todo esto. ¿En contraposición con quién? En contraposición con Freud, que era como más académico, también era psiquiatra. Entonces Freud también fue muy estudioso y encontró que había un inconsciente, había un consciente, había un subconsciente, pero Freud lo remitía a experiencias individuales. Se no tenía nada que ver con los grupos. Estos dos seres estuvieron trabajando mucho tiempo, hasta que ese concepto de inconsciente colectivo hizo que se separaran. No podían continuar trabajando juntos. Entonces, las constelaciones familiares vienen por el lado de Jung. Y mire, ahora que usted está mencionando esa parte de entre Freud y Jung, estuve leyendo hace poco que la separación de ellos dos se da precisamente porque mientras Freud estaba hablando del inconsciente individual y de que todas las experiencias o manifestaciones psíquicas del ser humano se encontraban dentro de sí mismo y a partir de las represiones que tenía de sus experiencias o de sus vivencias, Carl Jung está hablando de otro elemento y es los grupos, la familia, la cultura, el inconsciente colectivo, pero esto es intangible. Es intangible porque ¿de dónde viene? ¿Cómo pruebo yo que esta creencia del grupo o de la familia ha influido en este miedo o este comportamiento de la persona? Y creería, profesora, que a la fecha todavía está esa estigmatización sobre lo que es el inconsciente colectivo, sobre lo que serían las constelaciones familiares tradicionales y pues me imagino que mucho más sobre las constelaciones del espíritu. ¿Qué opina? Claro, excelente aporte. Fíjate qué sucede. Aún cuando uno estudia, lee opiniones sobre Jung, su obra, todavía está muy cuestionado, pero ¿quién lo cuestiona? ¿Quiénes lo cuestionan? Personas que a través del método científico tratan de explicar lo que es la conciencia. Entonces, si yo me voy con la conciencia a explicar todo lo que existe, por supuesto, a través del método científico hay muchos vacíos que se van a quedar allí, que no van a poder ser comprendidos. Quiere decir que hay una información más profunda, no tan fácil de mirar, pero que esa información domina sobre los seres humanos y sobre los grupos a los que pertenecen. No quiere decir que no tenga una explicación científica, sí la tiene. Y la explicación científica se la da la física cuántica. Me encanta llegar ahí, me encanta, porque planteamos el hecho de que se rompe esta relación profesional entre Freud y Jung precisamente por la falta de prueba científica. Luego se sigue cuestionando y todavía a la fecha escuchamos que a toda esta temática del inconsciente colectivo, de las constelaciones familiares, de las constelaciones del espíritu, se le habla de eso, no hay prueba científica. Y ahora viene usted y dice, un momento, pues tenemos la física cuántica. Háganos esa unión entre lo que es esto y lo que es la física cuántica, ¿cómo lo podemos unir para ahora comprenderlo como algo real y además científico? Fíjate qué interesante porque volvemos otra vez a la polaridad. Los físicos tradicionales, ¿verdad? Un poco basados también en esa física convencional de esos autores de hace 300, 400 años atrás, no reconocen ni siquiera los aportes de la física cuántica. Eso es físico para ellos, la física cuántica no existe, eso no, ni la miran. Sin embargo, está probado científicamente cada investigación que se ha hecho. Es más,
Hasta hay físicos cuánticos que han recibido el premio Nobel. Entonces, ¿cómo estas personas, esto no pasa a nivel de la medicina? Gente como Coca, como Bruce Dixon, el mismo Peter Sheldrake, Joy Dispenza, que son médicos que están haciendo una serie de investigaciones basadas en la física cuántica, también son cuestionados. Y entonces cuando uno entra por allí en la Wikipedia, aparecen como pseudocientíficos. Entonces, esto está súper interesante, porque eso se debe justamente a que la conciencia, de aquí tenemos que volver a ese tema, la conciencia es el universo, el campo en donde todos nos movemos. Esa conciencia tiene la particularidad de crear constantemente, de crear y de crearse y de recrearse. Entonces, en esa creación de esa conciencia están los que miran la realidad solo desde la parte científica o lógica, racional, que tenemos todo ese cerebro y esa inteligencia. Pero también hay otros que se van al hemisferio que está al frente, que es el hemisferio derecho. Entonces, personas como Paul MacLean y estos que también se ganaron el premio Nobel porque descubrieron que era el hemisferio derecho, también es cuestionado por el lado racional. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que esa divergencia en cuanto a la comprensión del campo y de la realidad es necesaria también. Porque eso obliga a tanto un grupo como al otro a seguir buscando información. Y también te queda a ti ahora la posibilidad de saber que no te estás volviendo loco y tú no eres una rebelde sin causa, sino que lo que tú estás pensando está comprobado científicamente por este grupo que llama la nueva ciencia. Interesante, ¿verdad? O sea, que fueron necesarias todas estas separaciones en cuanto al conocimiento. Y eso también ocurre entre las constelaciones que vamos. Cuando Jung comienza a estudiarlas, se da cuenta de que los miembros de la familia tienen distintas funciones y que su evolución dentro de ese grupo tiene que ver con el lugar donde se encuentra. No es lo mismo estar en el lugar del padre, de la madre, de los hijos, no es lo mismo el mismo motor, el segundo, el tercero, dependiendo del lugar donde te encuentras, y marcas la relación con el resto del grupo. Hay un médico psiquiatra también que se llamó Alfred Adler, que tomó este conocimiento e hizo muchas investigaciones. Las investigaciones aparecieron en revistas científicas durante mucho tiempo. Pero me imagino cómo se ve el cuestionamiento de los salones estos de profesionales. Llegó un momento en que esas investigaciones no se convirtieron en ciencia. Posible. Bueno, profesora, pero que yo no crea en que existe no lo elimina. Quiere decir que si yo como científico rechazo alguna otra investigación científica, no hace que desaparezca. O sea, una verdad no deja de ser verdad porque yo no crea en ella. Desaparecerá de las revistas especializadas. Y de lo que se mueva en el momento, porque entonces estas revistas especializadas están siguiendo la onda de aquellos intereses que las están moviendo. Entonces volvemos a lo mismo. Vamos a empezar a hablar de esto. Puso el ejemplo perfecto de la medicina alopática, de lo que conocemos como la medicina alopática. Cuando
se rechaza o se detiene la investigación hacia la medicina tradicional o hacia la medicina, por ejemplo, china, la tradicional china, o las medicinas ancestrales como la de la India, las mismas chamánicas aquí de América Latina, cuando los intereses ya, por ejemplo, de las farmacéuticas, exige un movimiento hacia la comprobación científica de la academia para poder empezar a justificar la venta de los fármacos. Pero no significa que nos pierda. Pero nos lleva a que este otro grupo tiene que comenzar a crear sus propias escuelas, su propia bibliografía, sus propias universidades. Eso es lo interesante, que si de por aquí no te aceptan, tú tienes la oportunidad de crear a partir de ese nuevo conocimiento. Y el individuo también va a tener la libertad de afiliarse al conocimiento con el cual está resonando. Y eso es lo hermoso de todo esto que hay en el planeta y en el universo. Bueno, yo quiero que volvamos al punto de la unión entre la física cuántica y las constelaciones familiares y las constelaciones del espíritu. ¿Por qué? Porque me parece que necesitamos esa comprensión. Yo la necesité mucho tiempo, ya la tengo, pero creo importante que otras personas también la reciban. Exactamente, me parece muy bien. Cuando Bert Hellinger fue quien le dio a las constelaciones familiares toda una ubicación teórica, porque cuando comienza a hacerse allá en Alemania, con Tess, con Felder y otros psiquiatras que lo utilizaban con muchachos que a partir de la Segunda Guerra Mundial quedaron con esquizofrenia. Entonces comenzaron a utilizarse allí las constelaciones. Pero cuando alguien llega y las experimenta, no había ningún soporte teórico, se hacía, daba resultados, lo hacían los psiquiatras, pero no había explicación. Es cuando Hellinger, a partir de la experimentación y todo lo que había estudiado previamente, una gran cantidad, hasta también estudió, comenzó a descubrir qué era lo que estaba sucediendo y empezó a darle ese marco teórico. En ese momento estaba muy en boga algo que se llama la teoría general de los sistemas, que fue creado por un señor de apellido Bertalanffy. Eso fue un acontecimiento muy importante porque todo comenzó a mirarse desde lo sistémico. Y las constelaciones también comienzan a mirarse desde lo sistémico. Es decir, que comenzó a mirarse la familia como un todo, en donde sus miembros forman una parte, y que la relación de esas partes iban a configurar el todo. Cuando nosotros llegamos, yo llegué en el 2008, entonces se decía que las constelaciones familiares eran una terapia sistémica familiar. ¿Por qué era una terapia? Porque en un principio, como era el auxiliar de la psiquiatría, se utilizaba para justamente comprender lo que estaba ocurriendo en aquellas personas que sufrían de esquizofrenia. En ese Ok, entonces, a ver, trato de comprender en dónde estamos. Las constelaciones familiares nacen como una terapia para tratar enfermedades como esquizofrenia puntualmente. Sí. Ahora sí, continúe. Exactamente. Hellinger, cuando llega, que justamente él participa, porque a él lo invitan en varias oportunidades allí a Alemania a hacer esos encuentros, y allí va observando que eso podía sacarse y utilizarse en otros aspectos más amplios, no solamente la esquizofrenia, sino otras situaciones presentes en los miembros de la familia.
Y empieza él a darse cuenta, primero, que la familia es un sistema, ¿sí? Sí. Pero que al mismo tiempo la familia es una conciencia. En ese momento Hellinger todavía no hablaba del espíritu, no, la familia es una conciencia donde se guarda toda la información y donde esa conciencia estaba siempre atenta a que todos los miembros de la familia pertenecieran. Entonces él descubre que los problemas de salud, los conflictos familiares, hasta la esquizofrenia, tenían que ver con que había personas o acontecimientos o eventos que estaban registrados en la conciencia, pero que no se les quería mirar, no se les quería reconocer. Y es cuando él se da cuenta de lo que llaman los órdenes del amor. ¿Qué significa esto? Lo primero que él descubre es que todos los miembros de la familia pertenecen a una familia y que cuando alguien tiene una idea de que este señor o esta señora o esta no pertenece, generaban los conflictos que impedían la relación entre los miembros de la familia. Entonces se dio cuenta, el orden, cuando en el sistema familiar unos miembros creen que ellos son más importantes que los que llegaron primero. Entonces son personas que toman el control de lo que se decida en la familia, apartando a los que llegaron primero y que fueron los fundadores de la familia. También traía muchos conflictos. Y lo otro que descubre es lo que llaman la compensación, se llama hace tiempo. Pero en el momento en que él le da el nombre, lo llama dar y recibir. Quiere decir, nosotros llegamos a una familia y la familia ha tenido una información durante generaciones y nos las entrega. Pero yo, cuando llego, quiero lo que entonces, esos tres aspectos detienen el amor familiar, rompen con el amor familiar. Después él sigue indagando muchos años después y se da cuenta que cada familia es creada por una fuerza mayor, ahí es cuando entramos entonces al espíritu, que esa conciencia familiar no es que apareció así de la nada, sino que hay una fuerza más grande que la creó a cada familia totalmente diferente una de otra a través de algo que llama el amor del espíritu, de esa conciencia superior que por vibración une a los miembros de una familia. Entonces cada uno de nosotros llega a una familia porque mi vibración necesita de la experiencia que ya la familia tiene. Y la familia necesita de lo que yo también traigo a ella. Por eso que hablábamos de, a mí me tocó crear en mi familia una mirada hacia la educación que se había perdido, porque quizás en el tiempo la familia no pudo tener ese beneficio. Sí, así. Bueno, acá ya estamos llegando como al núcleo de lo que tiene que ver con las constelaciones. Ya has hablado de lo que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor. Existe un libro que se llama así, literal, los órdenes del amor. Hablaste de el primero, que es la pertenencia. Nosotros decimos frente a la pertenencia que todo lo que existe pertenece y cumple una función. Cuando hablamos de que existen realidades, experiencias o personas dentro de una familia que tienen una vivencia, que tienen una experiencia, que tienen una historia, nos guste o no nos guste, la tienen, pero que cuando no nos gusta, no miramos, no existe, no hablemos de Bruno,
Entonces, genera desorden, genera caos, genera enfermedad. Es lo primero que estás diciendo. Por ahí va. ¿Qué otra cosa, además de personas, excluimos de los núcleos familiares, por ejemplo? Muy buena, muy buena. Excluimos, además de las personas, podemos excluir eventos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te voy a dar un caso. Aquí yo asistí a una conferencia que dio un señor muy mayor, como de 87 años, y él contaba, la casa se llama Ana Frank, él contaba que cuando tenía 5 años comenzó la guerra y ellos estaban en Alemania, ¿verdad? Ellos judíos estaban en Alemania. Entonces sus padres, se escaparon, se fueron y recorrieron el mundo. Llegaron a Venezuela, por cierto, estuvieron allá en Maracaibo y hasta que por fin llegaron aquí a Argentina. Y el señor cuenta que en su casa nunca se habló de lo que había pasado. Nada. Eso se cayó completamente. Cuando él tenía quizás como unos 11, 12 años, él empezó a tener problemas de conducta, de comportamiento, y ahí lo llevaron a UCI. Y entonces sus padres dijeron que es el momento de comenzar. Y acá me gusta esto porque volvemos a las comprobaciones científicas. Aquí ya estamos entrando en un terreno de la epigenética, porque cuando esto que usted está contando podría parecer rarísimo, pero pues si él ni siquiera había nacido cuando hubo la guerra y los papás se vinieron y no hablaban de la guerra, ¿qué tiene que ver con la enfermedad desde chico? Y aquí vienen ya, ahora sí, teorías científicas, epigenética. Hablemos de epigenética y unámoslo a este ejemplo que usted nos acaba de colocar. Claro. Fíjate lo que la epigenética la incorporó Bruce Lipton, de quien le habló de eso. Él fue médico y profesor muchos años. Y él dice que él daba muchos años eso de la biología, de las células. Un día comprendió que las células se modificaban por las creencias, el contexto, lo que estaba sucediendo afuera, que no es algo intrínseco. Es decir, este muchachito no era que tenía un problema intrínseco, no, sino que las creencias, el miedo de hablar, lo que los padres no querían, porque creo que todavía sentían que podía haber alguien por ahí que los pudiera perseguir. Entonces, ¿dónde está la información que activa esa membrana que cubre los niños? Porque eso fue lo que estudió Lipton. Es decir, no es algo que va a afectar la composición genética del individuo. No, lo que sucedió no es eso, sino es algo que está alrededor de esta membrana, que es la que se va transformando. Y lo interesante que descubre Lipton es que esa epi que está allí, esa membrana que está cubriendo, puede ser transformada. Y una vez que se cambia la creencia, se cambia eso también. Pero como todo vuelve a lo mismo, no hay Lipton ha hecho muchas investigaciones. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que este señor después está hablando sobre eso, y una de las personas le pregunta, ¿y dónde queda el perdón? Después que él cuenta todo lo que vivió. Y él dice, yo volví a Alemania muchos años después, y me di cuenta que había unas vallas publicitarias invitando a las personas a pasar sus vacaciones en Israel. En Alemania, vallas publicitarias invitando a los alemanes a ir a Israel a vacacionar. Él dijo, aquí está el perdón. No es algo tan sencillo como eso. Es decir, que no se fue a buscar allá más profundo, sino
los hechos, en las evidencias. Y eso es lo que también dice Hemingway y todas estas personas. Mientras la ciencia, los científicos siguen por ella discutiendo si es o no es, las evidencias diarias de las personas que van sanando y van resolviendo situaciones, gracias a darse cuenta de qué fue lo que sucedió, no se detienen, no se puede detener. O sea, tenemos que seguir trabajando en esto porque cada día hay más gente sanada, hay más gente consciente. Entonces, ¿en qué consiste la sanación de la constelación, de las constelaciones familiares? La sanación, que comenzó justamente desde el primer momento, se da cuando algo se hace consciente. Quiere decir que la información permaneció oculta durante muchas generaciones, eventos, secretos, personas con ciertas situaciones, conductas, y se puede ocultar, pero la energía no se puede destruir, la energía no se destruye nunca. Entonces, nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, es energía. Y ese campo de energía va registrando todo lo que sucede. Entonces, ocultarlo, como pasa muchas veces, se ocultó y de repente empezó a aparecer la información. La información aparece porque la energía no se puede. Ok, a ver si estoy comprendiendo. Ajá. Puede existir un hecho traumático que afecte a toda la familia, como en este caso la guerra. Es un hecho real que existe. La familia escoge no volver a hablar de este hecho. Aquí estamos hablando de guerra, pero puede ser entonces de drogas, de alcohol, de violaciones, de asesinatos, de infinidad de cosas. Un nieto, un miembro de la familia posterior, una, dos, tres generaciones luego, manifiesta problemas de comportamiento o enfermedades que conocemos como enfermedades mentales. O físicas también. Físicas. Me encanta que lo haya mencionado porque también hay enfermedades físicas que se empiezan a manifestar. Entonces, lo que estoy entendiendo es la energía necesita que este hecho que ocurrió, que causó dolor, terror, miedo, angustia, lo que sea, no se oculte o no se esconda más, no se niegue en la forma de olvido, porque el olvido es más o menos como una forma de negación, que se saque y se manifiesta a través de un integrante de la familia, y este integrante de la familia, con solo hacer conciencia de este hecho, empieza su camino de sanación. Es más o menos el hilo. Exactamente. Eso fue lo que sucedió en las primeras constelaciones. Ok. Y una pregunta, paréntesis pequeño. No necesariamente lo que yo tenga o mi enfermedad es exacta a la que tuvieron mis antepasados, y por eso es que yo no veo, por eso es que yo soy esquizofrénico, por eso es que yo tengo cáncer. No es necesariamente la misma enfermedad, es una manifestación. A veces vemos familias que todos van en el mismo patrón. Por ejemplo, yo tengo un caso de un estudiante que ya se mejoró muchísimo, que todos en su familia sufrían de deficiencia. Y ella también. Uh-huh. Me dice que comenzó un tratamiento, creo que fue aquí mismo en Buenos Aires, y comenzó a ir con una psiquiatra a remitirlo. Y me dice, la psiquiatra me dijo, hágase una constelación. Ok. Pero así. No le cuente a nadie que se lo dijo la psiquiatra. Le dije. Y ella comienza a buscar información y comienza a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que en un principio se hacía?
se buscaba, y todavía hay muchas personas que siguen constelando igual. Se busca una persona que no tenga nada que ver contigo, si estás allí buscando ayuda, para que te represente. El primero que también habló y utilizó el representante fue Jung. En las películas que hablan de su biografía, él utiliza el representante. ¿Qué hace el representante? El representante va a convertir, lo dice la física cuántica unos años más tarde, ese representante se va a convertir en una especie de partícula. ¿Sí? A través del cuerpo, de las emociones, de las palabras de un ser humano, lo que está oculto allá, que la gente no lo puede ver, aunque siente que hay algo, pero no sabe qué es, se representa en el cuerpo de la persona, aparece. Esto ya es algo que, wow, ¿qué es esto? El que está haciendo la constelación del cliente hace conciencia porque se muestra lo oculto, lo que nadie se había dado cuenta que estaba. Es decir, la energía se convierte en partículas. La onda, ahí tenemos una evidencia de cómo se aplica la física a las constelaciones. Y hay otro que es el observador transforma la realidad. Es otro principio de la física cuántica. Entonces, cuando el que está constelándose ve a ese representante haciendo lo que hace, habla, se mueve, inmediatamente hace conciencia y transforma la realidad. Imaginemos, yo tengo un caso también años, una señora que me comentaba que ella no dormía. Ella tenía años que ella no dormía. Como siempre, ella no podía dormir. Y porque cada vez que se acostaba, que iba a dormir, a ella le llegaba la imagen de su mamá, porque la mamá nunca le dijo quién fue su padre. Entonces ella todo el tiempo estaba pensando cómo pudo haber sido concebida. Eso a ella no le dejaba dormir. Y años, cómo pudo haber sido, la mamá nunca dijo nada, jamás reveló nada. Aquella señora cada día peor. Entonces buscamos un representante para su mamá. Ella no la escogió porque ella escogió una mía, ella es médico, a una persona para que fuera su mamá y a un muchacho para que fuera el papá. Cuando estaban ahí, con eso que nosotros llamamos el campo, la mirada de aquellos dos seres fue un amor total. Eso cambió completamente a esta persona. ¿Y César, no? Lo que la transforma es la conciencia de algo que desconocía, como era la relación entre su padre y su madre, que ella no la conoció. Y de pronto, al ver ese amor o esa concepción en amor, le transforma, a ella le da paz. ¿Sí? Exactamente. Y lo interesante es, porque alguien puede venir y decir, pero eso era una dramatización. No, eso no es una dramatización. Entonces fue cuando Hegel comprendió que eso no es algo premeditado, no es una obra de teatro, es un movimiento muy grande que toma a los que están allí y los mueve. Y la persona que está observando eso, no hay dudas en su corazón de que eso es así, porque el movimiento no solamente es con los que están allí, sino con ella también, es un movimiento abarcador, que abarca todo, a todos los que están allí. No, profesora,
Absolutamente, o sea, yo he experimentado constelaciones familiares y le puedo decir, sí, así es, no es algo ni premeditado, ni es algo que se pueda inventar, incluso existe también en las constelaciones familiares, vamos a llamarles antiguas, o constelaciones familiares, Ok. a veces se hacen constelaciones a ciegas, quiere decir que las personas que están representando no saben qué representan, a quién representan, o qué, porque a veces también ocurren síntomas, ¿no? Se representan síntomas. Entonces no lo saben y sin embargo, una vez que entran en el campo y que empieza el movimiento, se empiezan a comportar como el síntoma o como la persona o como... Así es que yo lo tengo claro, yo lo he vivido en constelaciones familiares, lo he hecho, lo he sentido, lo he experimentado, lo he vivido en una oportunidad. Hicieron una constelación, yo representé a una persona y cuando ya la persona, a mí ya me sacan, ya no soy representante, entra la persona a ocupar su lugar y de pronto empieza a hablar frente a las personas lo que está ocurriendo y a mí me empieza a doler la cintura. Pero yo no soy consciente de lo que está pasando. Me duele la cintura y yo creo que tengo dolor de cintura, cólico. Y la consteladora me dice, ¿qué te pasa? Me duele la cintura. Y le pregunta a la persona que se está constelando, ¿quién es ella? Porque a Osiris le empieza a doler la cintura cuando tú te paras frente a esta persona. ¿Quién está representando? Una persona que me mandó matar. A mí me duele la cintura cuando él se para frente a ella. Yo alcanzo a percibir el miedo que produce esa persona. Eso es indiscutible. Sin embargo, como no lo podemos probar, existen los contradictores, ¿sí o no? Claro, también si se ve desde el punto de vista también filosófico, sabemos que ahí hay algo que se llama fenomenología. Y la fenomenología es que en ese momento en donde tú estás participando, la conciencia está mostrando una información que para ese momento es lo que tiene que mirarse y hacerse. Ahora, ¿por qué el método científico no lo avala? Porque no lo puede replicar no sé cuántas miles de veces para que dé siempre el mismo resultado. No se puede hacer. Porque somos seres humanos diferentes. Exacto. Y porque aquí ya no se está hablando de una sintomatología exclusiva de un órgano, que también ya está siendo cuestionado, por ejemplo, en la medicina. Este método científico donde se tratan enfermedades y no pacientes, eso ya se está cuestionando, pero así hemos venido durante varios siglos. Profesora, también le afecta a los seres humanos, usted dice el segundo orden, lo plantea Hellinger, el segundo orden. Claro, el orden, el de la jerarquía. La jerarquía, hablemos de eso. Cuando tú llegas a una familia, por ejemplo, y el padre no está. ¿Por qué no está ese papá? Bueno, porque falleció, o porque se fue, abandonó, ¿verdad? O porque es un secreto, no se sabe quién es. O a veces el papá también está allí, pero nadie le da el valor que tiene. Está ahí, pero no tiene ni voz ni voto. También a veces. Entonces, cuando hay ese vacío, obligatoriamente el sistema, ahí viene lo sistémico, el sistema va a empujar a alguien para que ocupe el lugar. ¿Por qué? Porque no puede haber en los sistemas espacios vacíos. Cuando un espacio está vacío, la fuerza presiona para que alguien lo ocupe. Bueno, y si alguien lo ocupa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Imaginemos que no, el papá no apareció, no está por ningún lado, pero
en el sistema tiene que ver la figura del padre. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de esos hijos que están allí llegaron por la unión, ¿verdad?, de un hombre y de una mujer. O sea, la familia se creó a partir de la unión de un hombre y una mujer. Es que no son figuras decorativas que están allí para ver que no, ellos tienen una función muy valiosa. Entonces, el orden establece que los que llegaron primero tienen prioridad que los que llegaron. Entonces, al excluir a uno de esos miembros, alguien siente la necesidad de ser el padre. Entonces observamos a aquel hijo o aquella hija que siente que le corresponde a ella ser el padre, o a él ser el padre de la casa. Y comienza a comportarse como el padre. ¿Y qué hace? Controlar, gobernar, mandar, decidir, opinar, bueno, todo lo que llamamos la autoridad, es la autoridad. Por supuesto que como ese no es el papá original, los miembros comienzan a tener conflictos con ese hijo o con esa hija. Primero eso, conflicto, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, porque tú estás mandando aquí. No, tú no puedes ir, tú no puedes hacer, tú tienes que ser hijo, no eres. Ese es uno de los problemas, ahí vienen los problemas entre los hermanos. Y lo escuchamos mucho, esas son frases que las escuchamos muy a menudo. No sé si en todo el mundo se da, pero culturalmente, por ejemplo, en Colombia ocurre mucho eso, porque también venimos de una sociedad, una comunidad que ha estado en guerra muchos años, entonces somos una sociedad basada en madres solteras. Los hombres van a la guerra, quedan ellas con los hijos, puede haber segundos matrimonios, lo que sea, pero generalmente son muy de madre e hijos, y alguien ocupa el lugar del padre y oímos eso. Usted no es mi papá. O a veces la mamá que no quiera eso para los hijos, porque eso implica esos hijos se abrogan, como decía Hellinger, esa función tan, entonces, para esos hijos no hay pareja. Generalmente, ¿te das cuenta? Para esos hijos no hay parejas, ellos van a sacar a sus hermanos adelante y a sacar a su mamá. No tienen chance ni de casarse, ni de tener hijos muchas veces. O se casan inmediatamente, no funciona el matrimonio y vuelven otra vez a la casa. Su misión, según lo que yo estoy diciendo, a ellos les corresponde mantener allí esa cultura. Esto a nivel inconsciente, profesora. Yo lo menciono porque a veces cuando hablamos de estos temas las personas creen que se está diciendo es que yo decidí que no quiero tener familia para quedarme. No, uno no lo decide consciente, lo decide en forma inconsciente, y ahí es donde a mí me encanta hacer el comentario de que nos creemos muy libres, pero realmente estamos siendo manejados por nuestro inconsciente. Exacto. Ahí. Ahora, ¿cuándo una persona con esas características puede buscar ayuda? Puede ser. Me ha pasado que ha llegado gente que han transcurrido los años, nunca se casaron, no tuvieron hijos, y entonces ahí es donde comienzan a darse cuenta de qué pasó, no entienden qué pasó, qué les pasó. Otros lo asumen y bien, está ahí, es lo que Hellinger también llamaba la buena conciencia, es decir, le correspondió y lo hicieron. Otros se van dando cuenta de que han estado para todo el mundo y para ellos no. Son los que salen a buscar ayuda. Uh-huh. Entonces esos son temas de constelación, por ejemplo. Entonces ya tenemos varios temas. Uno, enfermedades, por ejemplo, mentales, psicológicas, emocionales. Dos, enfermedades físicas. Usted mencionó lo de la fibromialgia. Tres, tenemos, por ejemplo, una situación donde
no se puede consolidar una pareja porque puede haber un mandato de este estilo o una usurpación de cargo. Y pues si no, yo soy el papá de esta familia, ¿cómo voy a tener otra familia externa, cierto? Exactamente, sí. Y te digo algo más, que también ahí funciona lo que Bruce Lipton encontró con la biología de las creencias. Si yo como mujer me abrogo, me considero que a mí me corresponde ser el padre de esta familia, todo eso va a marcar mi biología también. Oh, interesante, muy interesante. Y eso va a ser, entonces tú vas a desarrollar una testosterona más allá de los límites normales. Comienzas a creerte que eres el hombre de la casa. Y así es. Y a veces los demás te lo dicen, no, ella es el hombre de la casa. O ella es una 4x4, así la llamaban en Venezuela, 4x4. Son esas mujeres que son aguerridas, que son las que, bueno, sacan todo adelante. Como también en la película de esa que me dice Encanto, donde hay también una de las hijas que es la que carga las vacas, que las lleva, que las trae, que tiene mucha fuerza. Encanto es una constelación, es bonito que lo haya mencionado porque acá lo podemos estar ya integrando a los conceptos que hemos hablado, tiene toda la razón. En Encanto hay un excluido, Bruno. Hay otro gran excluido que fue la guerra que lo saca del hogar, porque de eso no se habla sino hasta el final. Y ese es el miedo de la abuela, ¿no? ¿Cuál es el síntoma? Maribel se queda sin don y la casa empieza a romperse. El gran síntoma es el rompimiento de la casa. Maribel se queda sin gran don. Y cuando se soluciona todo el conflicto, cuando finalmente se le reconoce el lugar a Bruno, que ha sido excluido solo porque él dice predicciones, se ve toda la película, se ve la historia de cuando fueron sacados del rancho, de por qué la abuela cuidaba tanto la llama, se hace consciente y cada cual empieza a ocupar su lugar. Hay una parte muy bonita también donde cada cual empieza a entender que no tiene que llenar las expectativas que la familia ha creado sobre ellos. Así es. La linda no tiene que ser linda, la fuerte no tiene que ser fuerte. Sí, hermoso. Y eso es lo que ocurre cuando un miembro de la familia empieza a hacerse la constelación. Entonces, ¿qué quiere decir hacerse una constelación? Integrar un todo, mirar el todo, las partes en su justo lugar, lo que a cada quien le corresponde, respetar lo que a cada quien le corresponde. Es un trabajo de conciencia extraordinario que, por supuesto, si yo me acostumbré a que mi hermana, mi hermano es quien decide, es quien me lleva, de repente al cambiar ese hermano o esa hermana y ubicarse en su lugar, entonces yo también tengo que empezar a ponerme en el mío. Y entonces cada quien tendrá que empezar a buscar su sitio. Y no es tan sencillo, ¿por qué? Porque ahí es donde vienen las nuevas constelaciones, que no es solamente resolver un conflicto, sino hacerle consciente. ¿Y cómo es eso? Que yo no puedo obligar a los miembros de mi familia a que se hagan conscientes de qué es lo que corresponde. ¿No? Soy yo que es la que anda buscando solucionar algo mío. Y ahí comienza ya la separación de esto. Antes era, profesora, que constele a mi esposo, constele a mi mamá, constele a mi... Todo el mundo tiene que constelarse, porque la idea era, yo soy feliz y todos, cada quien ocupa su lugar. Pero ubicarme en mi lugar no es que alguien me diga, usted se pone aquí. No, no es así, es yo voy a ir tomando conciencia. ¿Cómo me siento en este sitio que me corresponde?
¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Entonces ahí viene en las nuevas constelaciones un trabajo muy hermoso en la constelación del espíritu, y es comprender lo que dijimos hace rato. El hecho de que yo haya llegado a la educación, porque mi familia así lo requería inconscientemente, entonces, si yo quiero hacer mi profesión y sentirme feliz por lo que estoy haciendo, entonces tengo que pedirle permiso a mi conciencia. No es una decisión mía. ¿Se capta eso? Ujú. Porque ¿qué pasaba en los primeros momentos en que yo era educadora? Como yo no entendía, entonces yo era la salvadora de todos aquellos que no querían estudiar, y yo los obligaba, los convencía, los inscribía. Yo era la maestra del pueblo, y sufrí muchísimo cuando esos estudiantes no podían continuar estudiando, cuando son las chicas que quedaban embarazadas en aquella época, que las retiraban. Yo me convertía en la defensora de esas muchachas. Entonces entendí, eso me trajo a mí un gran cansancio, por supuesto, una gran tristeza, hasta que fui comprendiendo que yo no podía obligar a alguien a que pasara por un destino que aún no le correspondía, tal vez, porque no le tocaba. Respetar ese destino es una tarea también importante. Solo lo podemos hacer desde la conciencia. Usted tiene toda la razón, porque nos creemos salvadores. Nos encanta colocarnos en el lugar de salvadores de los demás. Exactamente. Tiene que ver con conciencia grupal, por ejemplo, con la religión. Eso. Si nosotros ayudamos a otro, entonces somos buenos. Si no ayudamos a otro, soy egoísta. Y a veces la mejor forma de ayudar a alguien es no meterse. Así es. Profesora, mire, llegamos a las constelaciones del espíritu, pero no hemos terminado, por supuesto. Esto es un tema extensísimo. Aquí nos quedan muchas cosas más de qué hablar. Por ejemplo, entre el dar y el recibir, esa parte de la compensación. La otra fuerza de la que habla Bert Hellinger, que es de el amor, que usted lo mencionó, que es aquí donde ya interviene o donde ya se habla de las constelaciones del espíritu. Me parece que podríamos invitarla para un siguiente programa donde nosotros podamos abordar esta temática puntual, ya sobre la base de que hemos explicado esto. Porque me parece importante que hubiésemos hablado de esta temática antes para poder llevar a la siguiente parte. ¿Cómo le parece? Excelente. Y así también damos chance de que las personas que están mirando este programa puedan ir asimilando este conocimiento. Así es. Profesora, bueno, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este episodio de Mujer Arte, el podcast, donde precisamente exploramos esta temática de la conciencia humana, y también me encantaría que luego hablemos de su experiencia migratoria en Argentina, porque Mujer Arte habla de eso todo el tiempo, ¿no? De la migración, de las experiencias, y de la migración que no solamente es de un territorio externo, es un territorio también, una migración interna. Así es que la invito, primero le agradezco enormemente que nos haya acompañado aquí en este espacio de Mujer Arte. Así es que muchísimas gracias. Gracias. Segundo, la invito para otro episodio. Y tercero, me gustaría que nos dejase una frase o una enseñanza con la que usted quiere que nos quedemos nosotros, quienes la hemos escuchado en el día de hoy. Me encanta, qué hermoso. Un movimiento mayor nos permite comprender que todos pertenecemos a una familia, todos pertenecemos, nadie puede ser
excluidos de una familia. Pero hay algo más, y es que todos pertenecemos a un universo, y que el universo existe porque nosotros existimos. La misma energía con la que se creó el universo, se creó a cada uno de nosotros. Entonces la reflexión es, nadie puede excluirnos, porque nosotros somos el propio universo. Esa es la reflexión. Qué lindo, me encanta. Nadie puede excluirnos, porque nosotros somos el mismo universo. Así es. Me encanta, me encanta. Así es que muchísimas gracias, profesora, a todos ustedes que están escuchándonos al otro lado. Invitarlos para el nuevo episodio de Mujer Arte, el podcast. Síganos en redes sociales, en Mujer Arte Hoy, en Instagram y en Facebook. A la profesora Alvis, ¿cómo la pueden encontrar en redes sociales? Alvis Rivas Justi en Instagram. Alvis Rivas Justi Equilibrio Sanador en Facebook. Muy bien. Alvis Rivas Justi en Instagram y Alvis Rivas Justi Equilibrio Sanador en Facebook. Así es que todos cordialmente invitados. Profesora, nos vemos en otra oportunidad y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias infinitamente. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.